Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la emisión de Cuba Noticias. Un placer que ya escoja nuestra señal para informarse en los próximos minutos. Comenzamos revisando nuestros principales titulares. En puerto cubano, cargamento de 100.000 toneladas de petróleo ruso, un envío que Moscú define como su deber en medio de la agudización del bloqueo a la isla. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció la visita pastoral de líderes ecuménicos internacionales en el inicio de la Semana Santa y reconoce su mensaje de fraternidad. Petroguerra de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas impacta la movilidad de los cubanos. Periodistas de Cubavisión Internacional recorrieron esta capital para mostrar lo que los grandes medios no enseñan. Proponemos un reporte especial en esta emisión. En el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, dio inicio el proceso de descarga de las 100.000 toneladas de petróleo del buque ruso Anatoly Kolodin. El petrolero arribó al muelle de la base de supertanqueros de ese territorio en horas de la mañana de este martes con una ayuda humanitaria de más de 700.000 barriles con destino al país caribeño. Medios locales destacaron que con el auxilio de los remolcadores comenzó a girar el tanquero ruso hacia el muelle matancero, donde tras los protocolos establecidos se inició el transbordo de la carga. Asimismo, resaltaron que esta muestra de solidaridad del gobierno de Rusia resulta el primer petrolero en entrar a la isla tras la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual recrudeció el bloqueo a la entrada de combustibles a la nación antillana. La ayuda solidaria será un alivio para las necesidades de combustible en Cuba, pero las demandas del país son mayores, lo que ha ocasionado afectaciones en los servicios básicos a la población y apagones eléctricos prolongados. Al respecto, el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, en la red social X aseveró: posiblemente nunca había generado tanta noticia la llegada de un buque petrolero a un país como el ruso a Cuba, señal del brutal acerco que viven los cubanos con heroísmo y estoicismo. Muestra del criminal ensañamiento del imperialismo contra una nación que se niega a ser dominada. En esa misma red social, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la Olevi, agradeció al gobierno y el pueblo de Rusia por el apoyo. Además, catalogó la ayuda solidaria como una carga valiosa que llega en medio de la compleja situación energética que enfrenta el país caribeño. En estos momentos, la isla prioriza soluciones sostenibles y eficientes para garantizar el acceso de la población a servicios básicos e impulsar la producción nacional. La movilidad no es un lujo, es un derecho que Washington intenta destruir en la mayor de las Antillas. Por eso, un equipo de Cuba Noticias recorrió esta capital para mostrar lo que los grandes medios no muestran. Veamos el siguiente reporte especial de las periodistas Gabriela Velázquez e Isabel Díaz González. Es mucho el espacio que existe entre ómnibus y muchas veces uno tiene que dar trabajo en una hora determinada, sale y no tiene tampoco la posibilidad de ir en auto de alquiler, porque cuando depende de la distancia a la que vaya es un poco caro y eso ha afectado bastante. Los carritos estos nos han facilitado para transportarnos porque, bueno, a veces las guaguas no llegan a tiempo o no hay por el tema del combustible. Es la transportación de pasajeros uno de los sectores más sensibles y más afectados por el cerco energético del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. En La Habana se han adoptado alternativas que favorecen a la población y sobre las cuales investigamos a continuación. El transporte en La Habana está malísimo. Fíjense que de ir a la mar me cuesta 600 pesos y no me da el salario para eso. La transportación de pasajeros atraviesa un momento complejo que golpea fuertemente la vida cotidiana, ocasionado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y en los últimos meses por un despiadado cerco energético. ¿Cómo se refleja en el transporte? Bueno, se refleja de una manera muy fuerte. Nosotros los últimos años hemos tenido una disminución de las transportaciones de pasajeros que, si vemos las estadísticas, podemos no percibir el impacto real que tiene ese efecto en las personas. Y estamos en niveles, realmente los niveles más bajos de los últimos años. ¿Cuánto se ha hecho entonces desde el sector del transporte en Cuba?
A pesar del cerco que tenemos con el problema del consumo energético, de la disponibilidad de combustible, nuestra empresa no se ha detenido. De los micros que tenemos en servicio, sacamos diariamente 107 micros gaselas a prestar servicio a la población. Los fotones se mantienen los 50 trabajando porque tenemos un stock de combustible para esos carros que son los que actualmente están moviendo la capital. Carrito eléctrico es una opción muy buena porque bueno, la gente se monta en ellos, pero el precio también está un poquito fuerte para los salarios. Alivian el hecho de que no haya guagua. En ese camino y en medio de una política de asfixia surge la empresa Transmed en La Habana, destinada a garantizar la movilidad en un sector tan sensible como el de la salud. La cifra de transportación diaria en los ómnibus nuestros que tienen 28 asientos, multiplicado por 4 viajes por la mañana y 4 por la tarde, suman más de 9.000 transportaciones diarias en apoyo también a la población. Los médicos no pagan el servicio, nosotros hacemos todo lo posible porque lleguen al hospital porque sabemos la importancia que tiene esto. Que siempre andamos, o sea, no es que no, siempre cumplimos con lo que hay que cumplir y si se me baja uno aquí, aunque tenga que parar fuera de parada, yo paro. ¿Por qué? Porque ese personal que me está parando a mí va para la calle y trabaja también, ¿tú me entiendes? Una muestra de los desafiantes escenarios que experimenta hoy la mayor de las Antillas, pero también el reflejo de la capacidad y resiliencia de un pueblo ante las políticas de odio. Las expresiones de que nosotros tenemos un pueblo que actúa con resistencia creativa, que eso nos mantiene unidos y que en esa unidad también hay una potencialidad tremenda para enfrentar esta situación. Alternativas para la transportación de pasajeros que se implementan hoy en nuestro país, una manera de mantener servicios vitales a la población. Este fue un reporte especial de Isabel Díaz González y Gabriela Velázquez para Cubavisión Internacional. Hacemos ya nuestra primera pausa en el recorrido noticioso. Al regresar vamos a contarles sobre el agradecimiento del presidente cubano Miguel Díaz-Canel a los líderes ecuménicos internacionales por su mensaje de fraternidad. Sigan con nosotros. Yo vengo de San Antonio de los Baños, provincia de Tevisa, a 35 kilómetros de aquí del clínico. Me traslado en un taxi que me recoge en mi casa, me espera y me lleva hacia mi casa nuevamente. Llevo 6 años en hemodiálisis. A los 6 meses hice una infección en el corazón, fui trasladado a Malamejera, cuando me operaron. Me sustituyeron la válvula óptica. Claro que falle el taxi es un problema grave porque yo estoy vivo gracias a esas máquinas y a los enfermeros. Si falla el taxi, te echo a perder todo. Todo echo a perder porque no tengo cómo llegar aquí. Y es muy complicado. Mi nombre es Javier Paz García, soy tecnólogo de la Escuela de Cine. Cuba will not be able to survive. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro en la tarde de este lunes con líderes de organizaciones ecuménicas internacionales. Esta visita pastoral a Cuba es una muestra de solidaridad para acompañar la labor de las iglesias y el pueblo cubano. Desde su cuenta oficial de la red social X, el mandatario cubano expresó que fue un emotivo intercambio con representantes de organizaciones ecuménicas internacionales, quienes en ocasión de la celebración de Semana Santa realizan una visita pastoral y comparten un mensaje de paz y solidaridad desde sus comunidades de fe con nuestro pueblo. Los representantes religiosos ofrecieron este martes una conferencia de prensa donde expresaron su solidaridad con Cuba y afirmaron ser testigos de cómo el bloqueo no vence la resistencia del pueblo cubano. En un hecho sin precedentes, una representación de altos líderes del movimiento ecuménico mundial sostuvieron un encuentro con autoridades nacionales y líderes del Consejo de Iglesias de Cuba.
La visita, calificada por sus participantes como un momento de gran significación, tuvo como propósito central conocer de primera mano la realidad que enfrenta la isla bajo el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Durante conferencia de prensa, los líderes compartieron las impresiones de su periplo y ratificaron su compromiso solidario con el pueblo cubano, al tiempo que refutaron las campañas mediáticas que pretenden presentar a Cuba como un Estado agresor o violador de derechos. Escuchemos. Tanto antes de llegar acá como durante los días que hemos permanecido aquí, hemos sido testigos de cuánto Cuba trabaja, especialmente para ayudar al mundo, sobre todo en temas relacionados con la educación y la salud. Por tanto, es totalmente lo contrario. Cuba no es una amenaza, Cuba es un beneficio para todo el mundo. Nosotros estamos totalmente convencidos de que Cuba no es un enemigo de los Estados Unidos. El pueblo y el gobierno cubano están a favor del diálogo y han invitado a la posibilidad de sentarse a conversar y poder analizar los temas que pudiesen ser contenciosos. En un momento clave de la conferencia, los secretarios enfatizaron que su presencia en Cuba no fue un acto pasivo, sino una muestra de resistencia colectiva ante la injusticia. Estamos acá en esta visita pastoral y de solidaridad con nuestros colegas y podernos llevar con nosotros la voz del pueblo cubano. Nosotros no creemos que ningún tipo de presión o agresión pueda resolver problema alguno. Nosotros creemos en la paz. Nosotros también hicimos preguntas respecto al funcionamiento de las iglesias, las instituciones religiosas, y hemos recibido, por supuesto, la respuesta de la total transparencia que existe respecto a estos temas. El encuentro concluyó con un mensaje de esperanza, inspirados por lo que calificaron como la resiliencia y la valentía del pueblo cubano, y aseguraron que no cesarán en su labor de llevar al mundo la verdad de Cuba. Un reporte de Nora Becerril y un equipo de Cubavisión Internacional. En otros temas, les comento que Cuba y Rusia profundizan también lazos de cooperación en el sector de la salud con el objetivo de fortalecer el intercambio científico y ampliar el uso de productos biotecnológicos cubanos. Desde San Petersburgo, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez Oliva Fraga, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, sostuvieron un encuentro clave con su homólogo ruso, Mikhail Murashkov, en el prestigioso Centro Nacional de Medicina e Investigación Almazov. En el encuentro se abordó la capacitación de especialistas en áreas prioritarias como el programa materno-infantil y la oncología. Además, se evaluaron nuevas vías para ampliar la presencia de los productos del grupo empresarial BioCuba Pharma en el mercado ruso como parte del trabajo del subgrupo bilateral de salud. Como resultado de la jornada, se firmó un memorando de entendimiento entre el Centro Estatal de Control de Medicamentos y Equipos Médicos de Cuba, el SECMED, y el Centro Científico para la Experticia de los Productos Médicos del Ministerio de Salud ruso, un paso crucial para la armonización regulatoria. El ministro ruso Mikhail Murashkov destacó los históricos lazos de amistad entre ambas naciones basados en el apoyo mutuo y reconoció el prestigio internacional del sistema de salud cubano. Seguidamente damos a conocer, como es habitual, el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos de nuestro país. Desde el Instituto de Meteorología hacemos contacto de inmediato con el licenciado Alexander Pérez. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Qué placer compartir junto a ustedes en esta emisión. En cuanto a la información meteorológica, les comento que durante la mañana de hoy tuvimos un amanecer con predominio de poca nubosidad, exceptuando hacia zonas de la costa norte de Centro y Oriente. Y esto se debe a la marcada influencia de las altas presiones migratorias que imponen estabilidad en el tiempo. No obstante, veamos qué estará ocurriendo en los principales destinos turísticos del país. En los polos turísticos de la región occidental tenemos predominio de cielo parcialmente nublado para esta tarde, exceptuando en Cayo Largo del Sur y Playa Girón, donde estará nublado con la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias. Las temperaturas máximas se mantienen con poco cambio, valores que estarán entre 29 y 30 grados Celsius, mientras que las mínimas en la próxima madrugada estarán entre 19 y 22 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central tenemos predominio de nublados en el litoral norte con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias,
favorecidos por la llegada de un flujo del nordeste que arrastra nublados bajos desde zonas marítimas. Mientras tanto, en Trinidad estará parcialmente nublado y las lluvias serán escasas. En cuanto al comportamiento de las temperaturas máximas, los valores estarán entre 29 y 30 grados Celsius, mientras que las mínimas en la próxima madrugada estarán entre 20 y 22 grados Celsius. En los destinos turísticos del oriente del país tenemos una tarde con predominio de cielo parcialmente nublado, exceptuando en Baracoa, donde estará nublado con la ocurrencia de algunas lluvias. Las temperaturas máximas tienen un ligero ascenso, valores que estarán entre 31 y 32 grados Celsius, mientras que las mínimas en la próxima madrugada estarán entre 21 y 23 grados Celsius. En cuanto a la información astronómica, les comento que la salida del Sol será exactamente a las 6:51 ante meridiano y la puesta del Sol a las 7:54 pasado meridiano. La próxima fase de la luna será luna llena y se alcanzará en la jornada del 1 de abril. Así que mis amigos, ya ustedes saben, en resumen para hoy, algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte de Centro y Oriente. Hasta aquí la información meteorológica. Tenga usted una excelente jornada. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla difundió hoy a través de su perfil en la red social X que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su 61º periodo de sesiones, adoptó 3 resoluciones presentadas por Cuba sobre el derecho a la alimentación, los impactos negativos de la deuda externa y los derechos culturales. El titular de Exteriores de la isla puntualizó que el respaldo a estas iniciativas demuestra el reconocimiento internacional al activismo de Cuba en materia de derechos humanos. Al presentar la resolución, Cuba denunció el inhumano e ilegal bloqueo de Estados Unidos que afecta gravemente el derecho a la alimentación de todo el pueblo cubano. A su vez, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por unanimidad la resolución propuesta por Cuba sobre los derechos culturales. La iniciativa cubana reafirma a la cultura como componente esencial del desarrollo humano y factor importante para la inclusión social. Como novedad, el texto reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la vida cultural. La cultura tiende puentes y rebasa fronteras, promueve el diálogo entre los pueblos. Nos movemos ahora hasta el segmento deportivo. Miguel Ángel Cruz ya está listo para ofrecernos la actualidad deportiva en Cuba Noticias. Bienvenido, colega. Muchísimas gracias, Mara. El saludo para ti, también para los que están con nosotros. Ya comienza la información deportiva. Cuba tendrá presencia en las 7 divisiones en el judo masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Al finalizar con preseas todos sus representantes en el último evento clasificatorio a la capital de este país, el cual se celebró este fin de semana en Guatemala. Los títulos en esta última parada los consiguieron Orlando Polanco, 66 kilos, y Andy Granda, más de 100. Ambos también habían subido lo más alto del podio en la Copa celebrada en Panamá, donde alcanzaron el oro Jonathan Charón, 60 kilos, y Marlon Herrera, 73. Julio Alderete, jefe técnico de la selección nacional, valoró de positiva la actuación en estos 2 certámenes que les dieron los puntos necesarios para estar en la cita centrocaribeña. El entrenador principal del judo masculino cubano explicó la situación del subcampeón mundial Iván Silva, 100 kilos, quien es una de las principales opciones de los títulos en nuestro país, en Santo Domingo, y que perdió 2 veces con Francisco Balanta de Colombia. Cuba estará con equipo completo en el judo masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras participar en los 2 últimos eventos clasificatorios a la capital dominicana. Y el Taekwondo de Cuba buscará en los próximos días también, a través de Brian José Cantero, los boletos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El espirituano tiene el honor de ser el primer mundialista de la provincia y Randy Vasconcelos nos informa. El torneo de Taekwondo de los venideros Juegos de Santo Domingo se efectuará del 25 al 28 de julio en un recinto que se construye para la ocasión dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Tras pasar el umbral de la nueva instalación, es objetivo de Brian José Cantero. Estoy trabajando duro como siempre he hecho, confiar en el proceso, el apoyo de mis padres siempre ha estado, el de mi novia, el de todos mis entrenadores, siempre ha estado y seguirá. Y una clasificación centroamericana viene siendo, creo que se podrá hacer. Brian asumirá el clasificatorio luego de convertirse en el primer espirituano en competir en un mundial de Taekwondo. El acontecimiento se produjo en octubre pasado en el torneo celebrado en China. Allí fue el cubano de mejor actuación al ubicarse en el 9º puesto.
Yo creo que esta experiencia mundialista fue un gran salto en mi carrera. Logré concientizarme y crear una madurez deportiva a raíz de ser primera vez en un campeonato de tan gran magnitud. Me pronostica y me idealiza a unos venideros centroamericanos, panamericanos, inclusive clasificaciones olímpicas, que me transmite más confianza. Brian José Cantero pudiera estrenar el Taekwondo de Santi Espíritus en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para ello deberá ubicarse entre los 6 mejores de su división en el clasificatorio que se efectuará el 9 y 10 de abril en Santo Domingo. Y Cuba asistirá al clasificatorio centroamericano y del Caribe, así como el campeonato senior de tenis de mesa en Santo Domingo, República Dominicana. El primer evento, según la Confederación de América, acontecerá del 6 al 8 de abril y el segundo del 9 al 15. El equipo masculino lo conforman los líderes sabaneros Andy Pereira y Jorge Moisés Campos, más el camagüeyano Adrián Pérez y el santiaguero René Méndez, dirigidos por el espirituano Osdani Romero. Mientras que por las mujeres estarán las matanceras Daniela Fonseca y Rosalba Aguiar, junto a la capitalina Carla Pérez y la villaclareña Estela Crespo, en las manos del entrenador santiaguero Yacel Duan. Y con estas informaciones de los centroamericanos le ponemos el punto final a nuestro segmento. Mara, seguimos contigo. Colega, te esperamos en próximas emisiones. Ya el tema lo indica, nos vamos a una pausa. Al regreso, informaciones culturales. Quédese con nosotros. Ya lo decíamos, tiempo para las notas culturales. La periodista Melissa Mavis de Bardet nos presenta hoy el segmento Desde el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Bienvenida a nuestra emisión Cuba Noticias. Muchas gracias por este contacto, el saludo para ti en estudio y por supuesto para quienes nos acompañan en esta emisión de martes. Iniciamos con las informaciones culturales y lo hacemos desde el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz, hasta donde llegó un equipo de Cubavisión Internacional para ponerlos al tanto sobre la presentación del álbum Nueva Era de Orlando Valle, más conocido como Maraca, junto a la Camerata Cortés. Sobre esto tendremos detalles en próximas emisiones, así que usted espere la noticia. Continuamos con más sobre el acontecer cultural. El actor y director cubano Jazz Vilá participará durante el mes de abril en 2 importantes eventos internacionales. Uno de ellos es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en México. Sobre esto tenemos detalles en nuestro segmento cultural. Veamos. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México, tendrá lugar del 17 al 25 de abril del presente año y se mantiene como uno de los espacios más importantes del cine en América Latina. Las novedades de este 2026 incluyen la participación del actor y director cubano Jazz Vilá, quien ha tenido la oportunidad de disfrutar de ediciones anteriores, pero llegará en esta ocasión como miembro del jurado de la edición 41, que este 2026 cuenta con Chile como país invitado de honor. Es un honor para mí volver al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que este año está dedicado a Chile como país invitado. Es un festival por el que tengo una trayectoria ya de varios años. Estuve en la 27 edición por primera vez cuando estuve estrenando Juan de los Muertos precisamente, y como miembro, como alumno del Talent, este programa que organiza la Berlinale y que tiene pues una sede allí en Guadalajara. Después regresé precisamente como mentor del Talent 10 años después, y bueno, ahora he tenido este honor maravilloso de que la dirección del festival me invitara como miembro del jurado oficial de la sesión Hecho en Jalisco. O sea, que voy a estar ahí valorando todas esas películas hechas en este maravilloso estado de México. México es un país que quiero muchísimo y al que me une muchísimos lazos, ¿no? De mi carrera, muchos momentos inolvidables que he pasado, y como te decía, con el Festival de Cine de Guadalajara. Como cada año, este espacio reunirá a celebridades, cineastas, creativos y profesionales de la industria audiovisual, así como grandes propuestas del cine nacional y mundial en casi 30 sedes.
Entre los filmes que se presentarán en las distintas secciones oficiales y galas se encuentra El Regresado, segundo largometraje del cineasta cubano Armando Capó, que cuenta también con la actuación especial de Jazz Vilá, fundador de la compañía Jazz Vilá Projects. Realmente siempre también es un placer, ¿no?, que una película cubana esté compitiendo y que esté allí, y ser parte de ella yo creo que también es un granito, ¿no?, un aporte. Así que muchísima suerte, por supuesto, al Regresado. Muchísimas gracias al Festival de Guadalajara por la invitación y nada, vamos a ver, que ganen los mejores, que gane el cine siempre. Catalogado como uno de los encuentros cinematográficos más importantes de Latinoamérica, así como una de las principales plataformas de exhibición y distribución de cine mexicano e internacional, la edición 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara llegará del 17 al 25 de abril en busca de honrar el proceso de crear cine y experimentarlo a través de ideas que permanecen, evolucionan, vuelan, se enlazan o construyen nidos con grandes propósitos. Melissa Mavis, Cubavisión Internacional. Ya lo anunciaba al inicio, otro acontecimiento internacional que acogerá al actor y director Jazz Vilá será la segunda edición del programa televisivo Maestros de la Costura Celebrity en España. Sobre esto nos comentó también el propio artista. Veamos. Estuvimos rodando el año pasado, fue un proyecto maravilloso que me abre, ¿no?, a un nuevo universo, en este caso el de la costura, en el que tenía pues algunas nociones, pero ya de una manera muy profesional. Se va a estar estrenando ahora en primavera, a finales de abril, principios de mayo en España, y yo creo que bueno, ahí la gente va a descubrir pues otra faceta, ¿no?, de Jazz Vilá como creativo, y va a ser algo también muy mágico. Unos compañeros excelentes que he tenido durante el rodaje, y yo creo que siempre es bonito, ¿no?, tener esa oportunidad de trabajar en otras latitudes, llevar el arte de uno. Y hasta aquí las informaciones culturales. Yo soy Melissa Mavis, devuelvo la señal al estudio principal y le deseo a todos muy buenas tardes. Gracias, colega, también para ti, para el equipo que te acompañó en este compendio informativo cultural para los finales de Cuba Noticias. Así ponemos punto final a nuestra emisión. Gracias por elegirnos para actualizarse. Estamos activos desde la plataforma digital. Excelente jornada para todos.